Estas son las preguntas correspondientes al tema 11, desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. Simplemente recordar que en este caso el tema 11 eran 22 páginas con texto identificados y que a lo largo de las preguntas aparece al final aparece en qué número de qué página del texto corresponden, y hay ABCD, que es la sección en la página donde estaría ubicada la respuesta dentro de la página, que en este caso son 2 columnas. Y recordar también algunas páginas web que van bien para lo que son preguntas y apuntes de cosas de la UNED. Bien, pues comenzamos. Primera pregunta. La pregunta dice: hay autores que proponen una etapa en el desarrollo del ser humano que incluye a personas que están en la tercera década que no han adoptado las responsabilidades propias de su edad. La pregunta es: ¿cómo se denomina dicha etapa? Y hay 3 opciones. Entonces, la primera opción de respuesta es adultez emergente, la segunda es timing puberal y la tercera es moratoria psicosocial. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la A, la primera, que es adultez emergente. Y si vemos el texto, entonces dice, eso es en el lateral izquierdo. Entonces dice: otros como Barnett proponen que desde los 18 hasta los 25 años los individuos se encuentran todavía en un periodo de transición, en el que aún no se perciben a sí mismos como adultos y en el que no han asumido responsabilidades propias de estos. A esta etapa, Arnett la denomina adultez emergente. Entonces, simplemente es un periodo de transición, ¿no? Por ahí está escrito que hay varios autores que han definido diferentes periodos, que el inicio es muy claro, ¿no?, con la pubertad, pero al final no. Pero bueno, por eso dice en la tercera década la pregunta, ¿no? Esto de la tercera década, por eso lo dice. Y bueno, entonces es adultez emergente en ese periodo hasta que ya pasa a adultez como tal. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta es: la noción de tarea evolutiva fue propuesta por, y hay 3 autores, opciones. Primera opción Bloss, segunda opción Erickson y tercera opción Havighurst. Bueno, pues de estas 3 la respuesta correcta es la C, la tercera, Havighurst. Havighurst es quien propuso la noción de la tarea evolutiva. Entonces, si vemos lo que está escrito, vemos que también igual el lateral izquierdo también. Tarea evolutiva es una tarea característica de un determinado periodo de la vida de las personas, ¿no? Y aquí está eso de que si se resuelve apropiadamente conduce felicidad, si no conlleva infelicidad, desaparición de la persona. Bueno, y al último dice que quien lo hizo fue Havighurst en 1948. Siguiente pregunta es: durante la adolescencia, las zonas del cerebro que gestionan el procesamiento de las emociones se desarrollan. Entonces, y hay 3 opciones, ¿no? Es zonas del cerebro y que gestionan procesamiento de emociones. Entonces se desarrollan, primera opción, de forma sincrónica, en zonas destinadas a planificación y control emocional. La segunda opción se desarrollan antes que las zonas del cerebro destinadas a planificación y control emocional. Ahí es cuándo. Y la tercera opción se desarrollan más tarde que las zonas del cerebro destinadas a la planificación y el control emocional. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es la segunda, B. Entonces, lo que en la zona del cerebro de emociones se desarrollan primero, ¿no? Entonces, antes que planificación y control emocional. Si vemos lo que dice el texto, entonces dice aquí, entonces, zona del cerebro que gestiona emociones como sistema límbico
y dentro de la amígdala se desarrollan antes que las destinadas a planificación y control emocional, y añade también gestión de impulsos, valoraciones de consecuencias. Entonces se sitúan en el córtex prefrontal. Entonces, bueno, simplemente es que primero se desarrolla procesamiento de emociones y después se desarrolla control emocional. Bueno, por ahí va la cosa. Siguiente pregunta. Es: la menarquía se refiere a... Entonces, definir concepto. 3 opciones. Primera opción: menarquía es el momento de aparición de la primera regla. Segunda opción: menarquía es el inicio del desarrollo de la mama. Y tercera es: menarquía es los cambios físicos relacionados con la maduración descritos por Tanner. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la primera, ¿no? Menarquía es cuando aparece la primera regla. Entonces, si vemos lo que dice el texto, pues podemos ver que esa es en el lateral izquierdo, y uno es habla de telarquía y menarquía. Entonces, telarquía es el inicio del desarrollo de la mama, que es una de las opciones. Entonces, inicio de desarrollo de la mama, telarquía, que sería el primer signo de pubertad. Entonces, y después, 2 años y medio después o 3, aparece la menarquía o primera regla. Entonces, desarrollo de la mama es el primer signo de pubertad, que aparece 2 años y medio o 3 antes de la menarquía o primera regla. Siguiente pregunta. Dice: la tendencia secular se refiere a... Entonces hay 3 opciones. Tendencia secular es el adelanto en la edad de la primera regla, es la tendencia a aumentar el peso de adolescentes, o tendencia secular es la idea de que las condiciones biológicas determinan la edad de aparición de la menarquía. En ese caso, la respuesta correcta es la A. Tendencia secular es el adelanto en la edad de la primera regla, y si vemos lo que dice el texto, pues vemos que aquí habla acerca de lo del registro de la edad de la menarquía, ¿no? Que se empezó en mediados del siglo XIX. Y entonces, se ha permitido ver tendencia secular de disminución de la edad de la primera menstruación. Es decir, un adelanto progresivo de la edad en que aparece la primera regla. Y pues también dice también de que no parece que vaya a cambiarse más la edad, ¿no? Porque se ha reducido, pero ya se ha estabilizado, ¿no? Y hay una cuestión también biológica. Bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: los estudios de Graeber, Books, Gunn y Warren respecto a menarquía concluyen que... Entonces, las opciones: primera, edad de la madre es el mejor predictor de la aparición de la primera regla. Segunda es: factores ambientales no tienen impacto en edad de aparición de primera regla. Y tercera opción: factores ambientales tienen impacto en edad de aparición de la primera regla. Entonces, si tienen o no tienen. Bueno, entonces la respuesta correcta en este caso es la C. Efectivamente, hay impacto debido a factores ambientales, debido a la edad de aparición, ¿no? Lo que encontraron estos Graeber, Brooks y Warren en el 85. Bueno, y si vemos lo que dice el documento, entonces tenemos que encontraron precisamente que niñas que vivían en familias disfuncionales o que tenían relaciones muy conflictivas y estresantes con madres tenían una aparición de la menarquía considerablemente anterior a niñas que tenían entornos cálidos y estables. Entonces, por eso entonces hay efectivamente un impacto en la aparición de la primera regla por factores ambientales. Entonces, bueno, también hay que deducir, no son, aquí dice factores del entorno. Entonces, aquí no es el texto exacto, pero bueno, se deduce muy bien. Siguiente pregunta dice: Luisa, aquí describen, son de las que describen y uno tiene que definir, ¿no? Esta está un poco larguita,
intentando resumir, habla acerca de un adolescente de 13 años que a los 12 tuvo menarquía y ha incrementado su altura, pero padres están preocupados porque tiene pies y manos muy grandes, tiene brazos y piernas y el torso no crece proporcionalmente. Entonces dice el último, conforme a información científica, indique qué diría a sus padres sobre esa situación. Entonces las tres opciones, ¿no? Entonces, uno que es específica de atletas de alto nivel, ¿no? Entonces exceso de ejercicio físico interfiere con desarrollo puberal. Esa es la primera opción. La siguiente opción es responde a patrón estándar de crecimiento en la adolescencia, ¿no? Se prevé un crecimiento más tardío del torso y columna, o sea que eso crece al último. Y la tercera opción dice que es un crecimiento anómalo, y es que todas las partes del cuerpo deben seguir un mismo ritmo de crecimiento. Entonces aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la B, es estándar. Y bueno, pues entonces, y si vemos la pregunta, pues es tal cual, ¿no? El texto del documento pues es tal cual, que primero no crece todo y madura al mismo ritmo, no se lleva armónicamente el crecimiento puberal. Primero es extremidades inferiores, pies, después en superiores primero manos y después brazos, y columna y torso al final. Entonces, bueno, pues simplemente ahí la descripción ahí hay que tener inventiva para escribirlo. Siguiente pregunta. Dice, el timing puberal se refiere a... Entonces hay tres opciones. Es una descripción que es. Dice, timing puberal es el momento relativo de maduración de un adolescente en relación a coetáneos. Hay otra opción que es si todas las opciones son correctas, y la última opción es timing puberal es el tiempo que tardan en madurar los chicos y chicas de una sociedad. Entonces la correcta en este caso es la A. El timing puberal es momento de maduración respecto a coetáneos, o sea, respecto a otras personas, y el texto pues es básicamente eso, ¿no? Es el desarrollo puberal relativo de un individuo comparado con sus pares de la misma edad y sexo. Bueno, más técnico, pero se entiende, ¿no? Comparado con sus pares de la misma edad y sexo. ¿Cómo crece el desarrollo puberal? Es como crece una persona respecto a otras personas de una similar situación de edad y sexo. Bien, seguimos. Siguiente pregunta dice, el desarrollo puberal relativo de un individuo comparado con sus pares de la misma edad y sexo se denomina, entonces hay tres opciones. La primera habla del desarrollo puberal relativo de un individuo. Entonces, bueno, primera opción telarquía, segunda también puberal, y tercera opción es menarquía. Y bueno, esto es bastante lo que se acaba de ver, ¿no? Es también puberal. Y ya está. Entonces, bueno, seguimos. Siguiente pregunta dice, un desarrollo puberal, y hay tres opciones, ¿no? Ahí habla acerca de temprano, si es temprano o tardío, y descripción. Entonces, primera opción dice que el desarrollo puberal es temprano, que se asocia con problemas como ansiedad o conductas agresivas. La otra opción dice que también dice que es temprano, pero aquí dice que ese desarrollo puberal es temprano y no se asocia con mayores tasas de desajuste psicológico. Y la tercera opción dice que el desarrollo puberal es tardío y se asocia con problemas de ajuste solo en el caso de las chicas. Entonces la respuesta correcta en este caso es la primera, la A. Un desarrollo puberal temprano se asocia con problemas como la ansiedad o conductas agresivas, y si vemos el texto pues es bastante dentro de eso, ¿no? Es asociado con mayores niveles de desajustes psicológicos, aquí dice tanto internalizados como externalizados, y que este desajuste se produce tanto en chicos como en chicas, ¿no? Entonces, si hay un desarrollo puberal temprano, aquí es importante lo de temprano y tardío, porque temprano sí generan desajuste, chicos y chicas, mientras que tardío no. Entonces, aquí hay que tener muy claro, ¿no? Y luego también aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Niveles de desajustes psicológicos internalizados podrían ser ansiedad o depresión, eso es dentro del individuo,
o externalizados como conductas agresivas, conductas desafiantes, ¿no? Entonces es aquí hacia otras personas. Bueno, entonces la clave aquí es si es temprano o tardío. Entonces aquí como es temprano, pues vamos a esto. Si afecta desajustes tanto en chicos como en chicas. Siguiente pregunta dice, el timing puberal se refiere a, y las tres opciones, el timing puberal es el momento de desarrollo puberal relativo. La siguiente opción es timing puberal es el tiempo que dura la maduración sexual de los adolescentes. Y la última opción es que el timing puberal es la edad en la que se produce la maduración sexual de los adolescentes. Entonces, bueno, aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la A, que es el timing puberal es el momento de desarrollo puberal relativo. Entonces, bueno, es otra manera de preguntar lo mismo, ¿no? Individuo comparado con pares de misma edad y sexo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es acerca del timing puberal en chicos. Se ha encontrado que, entonces ahí se está enfocando, es timing puberal, pero se está enfocando en chicos, ¿no? Entonces, dice, la primera opción es, se ha encontrado que en el caso de los chicos, retraso o adelanto en maduración de timing puberal tiene efectos tan serios como en las chicas. Entonces la segunda, entonces dice que cuando la maduración es más tardía en chicos del timing puberal respecto a sus compañeros, suele acompañarse de problemas internos como ansiedad y depresión. Y la tercera que dice, entonces se habla acerca de que se ha encontrado que en chicos, cuando la maduración es más temprana del timing puberal, entonces tiene mismos efectos negativos que en las chicas. Entonces este es es otra manera de preguntar lo mismo. Entonces temprano es desajustes tanto chicos como chicas. Siguiente pregunta. Dice, ¿para qué corriente psicológica la emergencia de pulsiones sexuales durante la adolescencia les hace especialmente proclives a desequilibrios psicológicos? Bueno, tres opciones. Primero es cognitivismo, segunda opción teóricos del ciclo vital y tercera opción es psicoanálisis. Entonces, en este caso la respuesta correcta es la tercera, psicoanálisis. Bueno, bueno, a mí me está costando recordar, ¿no? Pero bueno, y está un poco medio oculto por ahí en el texto. Pero si vemos el documento, para la parte de psicoanálisis, dice que esta etapa supone un momento de gran vulnerabilidad. El psicoanálisis mantiene que entonces que hay cambios fisiológicos que se producen en la pubertad y que hacen al adolescente especialmente proclive a alteraciones y desequilibrios psicológicos. Entonces, bueno, pues esto es lo que está en la pregunta, ¿no? Especialmente proclives a desequilibrios psicológicos. Entonces, bueno, es lo que dice el psicoanálisis. Por lo tanto, entonces, y el último dice, la desvinculación de los padres y el enfrentamiento con las normas son características de esta etapa. Y ya está. Bien, entonces siguiente pregunta dice que respecto al timing puberal, cuando la pubertad es tardía, entonces las tres opciones siempre es timing puberal cuando pubertad es tardía. Entonces dice, primera opción, chicos y chicas no muestran más problemas que los que tienen una pubertad a la par que los iguales. La siguiente opción es chicos tienen más problemas de ajuste que chicas. Y la tercera opción, chicas tienen mayores problemas de ajuste que chicos. Entonces aquí habla acerca de pubertad tardía. Aquí la clave para esta es cuando dice pubertad es tardía. Entonces cuando es pubertad tardía no hay más problemas de ajuste que los que tienen. Entonces la respuesta correcta es la A. Y si vemos lo que dice el texto, pues es eso mismo, ¿no? Respecto a pubertad tardía, autores encuentran chicos y chicas no muestran más problemas de ajuste emocional que los que la tienen al tiempo que sus iguales. Entonces, bueno, por eso es importante el timing puberal, cuando es tardío y cuando no. Siguiente pregunta es
hablando de la teoría de Erik Erikson. Bueno, sí, ahí Erik Erikson. Bueno, para darle gracia al nombre y al apellido. Bien, entonces dice, la teoría de Erikson, primera opción, sostiene que los adolescentes deben atravesar un proceso de individuación o desvinculación afectiva de sus padres. La siguiente opción dice que en la teoría de Erikson se circunscribe al desarrollo durante la etapa adolescente y que se divide en 5 etapas. Y después la tercera dice que Erikson plantea una sucesión de etapas que se definen por el afrontamiento de una crisis específica. Entonces la respuesta correcta aquí es la C. Erikson plantea etapas y la relaciona con crisis específicas. Aquí también hay que tener cuidado porque aquí dice periodo que divide en 5 etapas y hay otro tema que no son etapas y bueno, eso puede confundir, ¿no? Pero en este caso es la de las crisis específicas. Esa para mí es la clave en esta respuesta. Y si vemos lo que dice el texto, entonces para Erikson, desarrollo psicosocial se produce a través de un continuo, ¿no? Son etapas que pueden situarse en edades aproximadas, que incluyen, aquí ya ves que esas descripciones que luego cuestan, ¿no? Que incluyen tensión entre dimensiones positivas y negativas. Bueno, depende de quién escriba el libro, a veces cuesta más o menos y depende de quién lo lea, evidentemente, ¿no? Y cuya característica esencial es la gestión de lo que el autor denominó crisis de personalidad. De hecho, también luego hay una parte del texto que dice que también lo de la crisis es una de las características importantes para también este autor, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta hay que decir la relación correcta entre autores y conceptos en las teorías, ¿no? Entonces aquí dices el autor y qué cosa es. Entonces, hay 3 opciones, que Marcia, relacionado con integridad del yo. La siguiente opción es Coleman, relacionado con identidad hipotecada. Y tercera opción, Erikson, relacionado con integridad personal. Bueno, entonces aquí hay que hacer el trabajo de recordar nombres y qué hizo cada uno. La respuesta correcta en este caso es Erikson con integridad personal. Entonces, si vemos lo que dice el texto, pues vemos que, ¿no? Para Erikson, la identidad supone alcanzar una concepción coherente e integrada del yo. Y entonces los otros dos, en este caso Coleman relacionado con teoría focal y Marcia relacionado con estados de identidad, lo de que hipotecado y esas cosas. Y también en Erikson podría venir, o podría decirse también integridad del yo, o tendencias en conflicto o en competición. Lo de Erik Erikson. Bien, siguiente pregunta. Dice, según Erikson, durante la adolescencia las tendencias en conflictos a las que se enfrenta el individuo son, y entonces aquí hay 3 opciones. Primera, identidad y aislamiento. La siguiente opción es durante la adolescencia, tendencias en conflicto a la que se enfrenta el individuo. Siguiente opción es identidad difusa y contra identidad de logro. Y la última es tendencia en conflicto. Las tendencias en conflicto son identidad contra confusión de roles. Entonces, en este caso, la correcta es la tercera. Entonces, las tendencias en conflictos a las que se enfrenta el individuo son identidad y confusión de roles. Entonces, si se aprecia, eso se puede ver en el documento, en la tabla 11.2. Entonces aquí precisamente es lo que se pone en las 2 cosas que pone el autor: identidad y confusión de roles, ¿no? Entre los 12 y 20 años. Bueno, aquí son esas preguntas que a veces estuvo bueno, vale. Hay que hacer preguntas. Siguiente pregunta dice, la fidelidad y lealtad, según Erikson, se desarrollan con la consecución o superación del estadio de, y hay 3 opciones, ¿no? Aquí habla de la fidelidad y lealtad, ¿no? Cuando se supera un estadio. Entonces hay 3 estadios, dice intimidad frente a aislamiento. La otra opción es
identidad frente a confusión de roles, y la tercera opción es integridad del yo frente a desesperación. Entonces, bueno, en este caso es la opción es B, identidad frente a confusión de roles, que pues esto que también aparece ahí en la tabla. Entonces, bueno, pues van haciendo preguntas, a veces preguntarlo de manera diferente. Siguiente pregunta es, según Erikson, la tendencia adolescente a excluir a otros o a mostrar intolerancia ante ideas diferentes a las suyas. Entonces dice, bueno, la pregunta igual podría estar más refinada o escrita mejor, pero dice, bueno, opciones. Dice, en tendencia adolescente a excluir a otros o mostrar intolerancia ante ideas diferentes. Dice, en la edad de la adulta con la llegada del pensamiento postformal. Aquí debe ser cuando, ¿no? Pero bueno. Siguiente es, al final de la infancia, con consolidación de operaciones concretas. Y la tercera opción es, confirma la presencia de una identidad hipotecada como resultado de haber adoptado compromisos vitales de manera crítica. Bueno, aquí la pregunta de estas dos, la correcta es la C, ¿no? Entonces, confirma la presencia, la tendencia adolescente a mostrar intolerancia, confirma presencia de identidad hipotecada, ¿no? Se han adoptado compromisos vitales de manera crítica. Y estos dos, bueno, de hecho no cuadran muy bien con la pregunta, pero bueno, si se ve el libro, pues es tal cual, ¿no? Entonces, Erikson propone que la intolerancia entre ideas o exclusión son mecanismos de un cambio un poquito diferente, son mecanismos de defensa frente a las emociones que produce la confusión de identidad, no tener todavía una identidad personal madura, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta lo relaciona con hipotecado, pero se entiende. Vale. La siguiente pregunta dice, el periodo de moratoria propuesto por Erikson tiene como característica, y entonces hay tres opciones: integrar yo de forma coherente, la otra opción es permitir, es periodo de moratoria, es permitir, tiene como característica permitir a los individuos perseguir objetivos significativos, y la tercera opción es que el periodo de moratoria de Erikson tiene como característica integrar autonomía y generatividad. Bueno, la correcta es la primera, ¿no? El periodo de moratoria de Erikson tiene como característica integrar el yo de forma coherente. Aquí, bueno, si vemos el texto, pues lo que se ve es que en la moratoria psicosocial, entonces de hecho dicen que es muy interesante, ¿no? En el libro dice algo de que es una característica muy interesante de este autor, ¿no? Dice, la moratoria psicosocial es retraso, se refiere al retraso en el compromiso propio de la adolescencia. Entonces dice que la sociedad da un periodo de demora o aplazamiento, ¿no? Ante la exigencia de que asuma roles adultos, ¿no? Entonces como que se acepta que hay un periodo de transición y se le da al adulto joven, ¿no? ese tiempo, ¿no? Y se acepta que entre infancia y edad adulta es necesario un tiempo para experimentar y buscar una identidad integrada y coherente. Entonces, bueno, está un poquito rebuscadillo en la pregunta, ¿no? Aquí dice se acepta que entre infancia y edad adulta es necesario un tiempo para experimentar y buscar una identidad integrada y coherente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice aquí la pregunta, ¿no? Tiene como característica integrar la autonomía y tiene como característica integrar el yo de forma coherente. Entonces aquí generatividad y eso, no autonomía. Bueno, pues así es esto. Siguiente pregunta. En el estado identidad difusa, los individuos, entonces, primera opción, no exploran ni adoptan compromisos. Aquí hay varios que tienen que ver con qué hacen, ¿no? En tipos de identidades y qué hacen. Entonces, segunda opción, en identidad difusa, individuos exploran diferentes alternativas pero no llegan a compromiso. Y en la tercera, en identidad difusa, individuos adoptan compromisos de manera acrítica. La correcta en este caso es la primera, la A. En identidad difusa, individuos no exploran ni adoptan compromisos. Entonces, si vemos aquí el texto, pues hay una tabla, que es la tabla 11.3,
que son estados de identidad. Y respecto a difusa, dice, no se ha explorado, no ha habido crisis, ni se adoptan compromisos. Entonces aquí luego hay varias preguntas, por lo menos yo recordar que no significa que sea un tema importante. Si hay varias preguntas, significa que yo, las que hice por azar, hice varios de ese. O sea que puede o no, igual y sí, igual y no. O sea, hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces aquí yo creo que las dos cosas importantes son si ha habido crisis o si se adoptan compromisos. Entonces son las dos cosas que se van combinando para 4 identidades. Entonces, y también cuando ha habido crisis se refiere también a explorado, sinónimo. No haber explorado, no ha habido crisis. Se ha explorado, ha habido crisis. Eso es importante. Y el otro compromiso son las dos cosas. Compromisos o crisis o haber explorado. Vale, entonces en este caso la difusa es la que no hay ni uno ni otro. Es el primero de los 4, ¿no? Vale, entonces siguiente. La siguiente pregunta es, conforme a Marcia, que fue quien propuso, ¿no? Cuando un individuo asume compromisos sin haber atravesado una crisis, se encuentra en un estado de... Y ahí siempre van a haber opciones de identidades. Entonces aquí hay 3 opciones: identidad difusa, hipotecada y moratoria. Entonces, y aquí, entonces, tenemos que verla. Y si vemos el texto, entonces lo que vemos es que no ha explorado ni ha habido crisis, pero se han adoptado compromisos. Entonces siempre será respecto a crisis y compromisos, ¿no? Y haber explorado, ¿no? Y ya, entonces aquí en este tema en particular lo que hay que hacer es simplemente ver esas dos cosas: compromisos, crisis, y sinónimo de crisis, haber explorado. Y ya está, y es aprenderse cuáles son de esas y poco más, ¿no? Yo creo que en este en particular no hay mucho más que aprenderse esas cuáles corresponden y ya está. Siguiente pregunta. Según Marcia, la adopción de compromisos en ausencia de una crisis de identidad conduce hacia, y las 3 opciones: identidad difusa, conduce hacia identidad difusa, conduce hacia un periodo de moratoria o conduce hacia identidad hipotecada. Entonces es cuando hay compromisos y hay compromisos pero no ha habido crisis. Entonces la correcta en este caso es la tercera. Conduce hacia una identidad hipotecada, es la segunda. De las 4, esta es la identidad hipotecada, es la segunda, en la cual hay compromisos pero no ha habido crisis, no se ha buscado. Entonces, si vemos lo que dice el documento, el libro, pues es eso, ¿no? Entonces en la tabla igual, no se ha explorado y se han adoptado compromisos. Siguiente pregunta dice, un adolescente se integra en una asociación radical. Esta es una descripción y después hay que deducir. Entonces cuando se le pregunta por qué, dice, no sé, porque todos mis amigos están ahí. Entonces, y dice, esto sería propio de una identidad y 3 opciones: hipotecada, otra opción moratoria y la tercera opción difusa. Entonces la correcta en este caso es la primera, hipotecada. Es una identidad hipotecada. Entonces, y que la hipotecada es la que se adoptan algunos compromisos pero no se ha buscado. Y bueno, pero aquí es un poquito más rebuscado. Si vemos el texto, pues vemos que en la tabla hay una parte que dice al último, dice: la identidad hipotecada es la aceptación pasiva de una identidad que proviene del exterior. Puede ser una manera de evitar el malestar, de conflicto, de contraponer valores, creencias, etc. Entonces, un poco rebuscadillo. Pero por eso es cuando dice que aceptación pasiva que proviene del exterior. Entonces, cuando esa parte de que no sé, todos mis amigos están ahí. Bueno, pues así es. Siguiente pregunta dice: desde pequeño, Mario ha asumido pequeñas responsabilidades en el negocio familiar. Ahora, con 18 años, su propósito vital es seguir adelante con él, ya que no quiere defraudar a su familia. Entonces, según la teoría de Marcia, ¿qué estado de identidad define mejor esta situación?
Hay tres: identidad difusa, de logro e hipotecada, ¿no? Son las tres opciones. Aquí el correcto es la identidad hipotecada. Entonces, la hipotecada es cuando no ha habido crisis, pero o no se ha buscado, pero se adoptan compromisos. Entonces aquí adoptar compromisos porque son pequeñas responsabilidades, pero aquí como no habla nada de que haya explorado o de que haya tenido crisis, pues por eso es hipotecada, ¿no? Si no, iría a algún otro, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Bueno, así es esto. Seguimos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles de las siguientes características son las que definen mejor la etapa de moratoria? Entonces, hay tres opciones: no hay compromiso y no hay exploración. La otra opción, hay exploración, pero no hay decisiones. Y la tercera opción, hay búsqueda de alternativas y compromiso, con la que considere mejores. Bueno, entonces aquí la correcta es para lo que es la etapa de moratoria. Es exploración de distintas alternativas con ausencia de decisiones. Entonces aquí esta sería la tercera, que es cuando ha habido crisis, se ha buscado alternativas, pero no hay compromiso. Entonces, por eso es lo que dice aquí, ¿no? Si ha habido crisis, se ha buscado, pero no se ha llegado a compromiso. Bueno, siguiente pregunta es: de acuerdo a la teoría de la identidad de Marcia, cuando una persona no supera moratoria, pero se adoptan compromisos personales, bueno, entonces aquí es rebuscado, ¿no? Vamos a ir combinando a ver cómo podemos hacer diferentes maneras de preguntar lo mismo. Entonces hay tres opciones: identidad hipotecada, difusa o estancada. Estancada no existe. Entonces aquí la correcta es la A, que es hipotecada. Entonces, hipotecada, no ha habido crisis, no se ha explorado, pero sí hay compromisos. Entonces aquí se adaptan compromisos, pero no supera etapa de moratoria. Entonces aquí es cuando tienes las dos cosas o cuando no. Bueno, pues siguiente pregunta. Aquí lo que dice el texto también, ¿no? Bien, siguiente pregunta es, y aquí describen a alguien y después hay que decir en cuál está. La pregunta dice: Manuel está preocupado por la espiritualidad. Lleva meses buscando información sobre religiones y filosofías de vida. No se ha decidido seguir alguna. ¿En qué estado se encontraría Manuel? Según Marcia, son las opciones: hipotecada, difusa, moratoria. El correcto en este caso es en moratoria. Entonces, moratoria es la que dice que no hay compromisos, pero se está buscando, se está en crisis, ¿no? Entonces, se está en crisis y no hay compromisos, que es un poco lo que dice aquí, ¿no? Se está en crisis, se está buscando, pero no ha hecho decisiones, no hay compromisos. Entonces, bueno, ya lo que dice el texto, pues es tal cual, ¿no? Moratoria, indefinición, todas opciones abiertas, no hay compromisos, ¿no? Es investigación y análisis. Siguiente pregunta. Dice: la identidad de logro se consigue cuando el individuo, entonces hay tres opciones, entonces aquí ya habla de identidad de logro, esa es la más alta, cuando ya tienes lo de ya pasaste la crisis, pero no hay, aquí entonces las opciones son atravesado crisis pero no compromisos, la otra opción atravesado crisis y ha aceptado compromisos, y la última opción es no ha atravesado crisis pero sí ha tenido compromisos. Entonces la correcta aquí es la segunda, ¿no? Identidad de logro es cuando ya se ha pasado crisis y se ha aceptado compromisos. Entonces la más elevada de las cuatro. Entonces si vemos el texto, pues tal cual, ¿no? Y ya está. Hay compromiso consciente y autónomo con valores y metas vitales, y hay la adquisición de identidad personal y social con la que se siente cómodo. Esa ya es la parte de la identidad más avanzada. Siguiente pregunta dice: un adolescente que ha explorado diferentes opciones y ha tomado decisiones firmes sobre su futuro se encontraría en un estado de construcción de la identidad. Entonces hay tres opciones: difusa, moratoria y de logro. Entonces aquí, viendo la pregunta, dice: se ha explorado opciones y ha tomado decisiones firmes. Entonces, bueno,
Al ver esos dos, sería la más elevada, la de logro, la tercera. La respuesta correcta sería la tercera de logro, que es la que corresponde a esto, ¿no? Se ha hecho explorado y hay compromiso. Se ha adquirido identidad personal y social. Bueno, siguiente pregunta. Dice, aquí describe y hay que identificar. Entonces, Paula, la descripción dice, Paula es una chica de 16 años, estudia bachillerato en sociales, porque tiene claro hace tiempo que quiere estudiar psicología. Entonces, de acuerdo a Marcia, estaría, entonces hay tres opciones en identidad hipotecada. Y luego describe ahí, ¿no? Describe que estaría hipotecada porque, si tiene tan claro, es porque lo impusieron sus padres. La otra opción es, dice que Paula tendría identidad de logro en el ámbito profesional. Entonces, y debemos suponer que también tendrá una identidad de logro en los demás ámbitos. Bueno, y la tercera dice que la clave para identificar el estado es si su decisión profesional fue fruto de la crisis o no. Bueno, estas son rebuscadas, creo yo, ¿no? Por la manera como está escrita y por la manera... Aquí la correcta sería la tercera, que la clave es si fue fruto de una crisis o no. Entonces aquí lo tiene claro, ¿no? La descripción está claro, ha tomado decisiones, pero la cuestión no habla nada de crisis, si ha habido crisis o no. Entonces, si ha habido crisis o no, podrías estar en un estado o en otro. Entonces aquí pues, vemos lo del texto, pues aquí es, ¿no? Entonces depende, ¿no? Entonces podría estar, si fuese hipotecada, no habría habido crisis, pero sí hay compromisos. Y si fuese de logro, entonces ya habría habido crisis, ya se habría buscado y habría compromiso. Entonces en ambos hay compromisos, en hipotecada y en logro hay compromisos. Y la diferencia es si no ha habido crisis. Pero bueno, hay que preguntar lo mismo de diferentes maneras y a veces pues hay preguntas así, que cuestan más o que cuestan menos de entender. Siguiente pregunta, dice, para Marcia, los estados de identidad son, y hay tres opciones, son etapas de desarrollo, son estructuras o son estadios. Entonces la correcta en este caso son estructuras. Entonces estados de identidad para Marcia son estructuras. Y si vemos aquí, pues así es lo que dice el texto, ¿no? No han de entenderse como secuencia de desarrollo, pues no son etapas sino son estructuras, ¿no? Y luego dice, de hecho representan el estado de desarrollo de la identidad durante un momento en particular y es probable que cambie en función del momento vital o las experiencias. Entonces aquí se aleja aclara todavía más, ¿no? Que se aleja de las cosas como tipo Piaget de etapas, ¿no? Son estados, son estructuras, ¿no? Y pueden ir cambiando. Siguiente pregunta, dice, respecto al estudio de la identidad en la adolescencia, Waterman encuentra. Entonces las tres opciones, dice, está hablando del estudio de la identidad en la adolescencia. Y entonces sí habla acerca de Waterman. Entonces aquí que encontró las tres opciones. La primera, que el grado de preocupación de adolescentes por asuntos que ha de afrontar varía en función de la edad, ¿no? La siguiente opción dice que respecto a identidad en la adolescencia, hay diferentes grados en cuanto a profundidad de exploración en cada uno de los estados. Y la tercera opción es que en esta cuestión de la identidad en la adolescencia hay uniformidad en las motivaciones dentro de cada uno de los estados. La correcta en este caso es la segunda, ¿no? Hay diferentes grados de profundidad de exploración en lo que refiere a identidad en la adolescencia. Entonces, aquí esta de uniformidad de motivaciones probablemente ayuda a descartar, ¿no? Y luego de que varía con la edad también. Pero bueno, está así un poco de rebuscadilla. Si vemos el texto, pues dice, los estudios muestran que incluso dentro de cada estado hay diferentes grados en la cualidad de la exploración y en el grado de compromiso que habían adquirido. Bueno, siguiente pregunta es, indique cuál de las siguientes características refleja mejor la teoría focal de Coleman. Entonces hay tres opciones. La primera es lo que refleje mejor la teoría focal de Coleman.
La primera es, adolescencia sigue una secuencia universal de estadios. La siguiente es, la adolescencia es una etapa dramática en la que solo una minoría transita con éxito. Y la tercera es, adolescencia es proceso de cambios graduales, donde se priorizan ciertos retos en diferentes momentos, ¿no? Estamos hablando de teoría focal de Coleman, entonces la correcta sería la tercera, ¿no? Dice que según Coleman, la adolescencia es un proceso de cambios graduales y donde hay priorización de ciertos retos en diferentes momentos. Entonces, y aquí lo de secuencia universal no, y aquí etapa dramática solo una minoría transita tampoco, porque al final todos los adolescentes transitan con éxito y acaban, ¿no? Lo único es la manera como lo viven. Y entonces aquí una de las cosas de Coleman era precisamente que no, o sea, se enfocan por eso es el nombre, ¿no? Y lo dice el texto. La teoría de focal de Coleman es focal porque se enfocan en una cosa, afrontarla, no en todo. Y los que la viven mal son los que se afrontan a muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que no hacen la teoría focal. Y entonces viendo el texto, pues va por ahí, ¿no? La mayoría de los adolescentes abordan o ponen el foco en la resolución de unos u otros retos, ¿no? Los que son más relevantes o críticos en cada momento. Vale, para poder hacerlo, decía un amigo, ¿no? Me decía Jack el Destripador, hagámoslo por partes, pero bueno, igual sirve para recordar en este tema. Hay que verlo poco a poco. Bien, aquí siguiente pregunta, dice, la teoría focal de la adolescencia propone, entonces dice, primera opción, una secuencia de desarrollo única e invariable. Siguiente opción, que la resolución de un aspecto no es requisito imprescindible para pasar al siguiente. Y la tercera, que los estadios de desarrollo se ajustan a edades y niveles de desarrollo. Entonces la correcta aquí es la segunda, ¿no? Entonces la teoría focal dice que la resolución de un aspecto no es requisito imprescindible para pasar al siguiente estadio. Bueno, y si vimos aquí en el texto, pues dice que la noción de estadio es mucho más flexible. No es necesario resolver un aspecto para pasar a otro estadio. Y luego dicen, al contrario, muchos se enfrentan a más de una cuestión al mismo tiempo. Vale, entonces por eso dice que la teoría focal puede ser interpretada como un modelo de estadios. Vale, bueno, bien, pero es interpretado de manera diferente, ¿no? Es mucho más flexible. Entonces ya aquí, pues, si recordamos, ¿no? No es requisito imprescindible. Bueno, siguiente pregunta es la teoría focal de Coleman. Entonces hay tres opciones. Primera, rechaza la existencia de una secuencia de desarrollo típica dentro de una cultura. La segunda opción dice, la teoría focal de Coleman plantea estadios de desarrollo flexibles sin límites claros entre un estadio y el siguiente. Y la tercera es, la teoría focal de Coleman asume resultados de estudios tipo sociológico y rechaza que sea posible que la adolescencia pueda resultar problemática. Entonces aquí la correcta es la segunda, ¿no? La teoría focal de Coleman plantea estadios de desarrollo flexibles sin límites claros entre uno y otro. Entonces, y vemos si vemos lo que está escrito, pues se dice, ni la edad ni el nivel de desarrollo están asociados a cada estadio. No pueden diferenciarse unos de otros con límites precisos. Ni tampoco responde de manera precisa a un nivel de desarrollo determinado. Entonces, y siguiente pregunta, dice, según la teoría focal de Coleman, los adolescentes que pueden vivir la etapa de adolescencia como una verdadera crisis serían, entonces hay tres opciones, una de ellas que todas son incorrectas, que todas son incorrectas, esa es una. La otra es los adolescentes que viven la adolescencia como una verdadera crisis son los que ponen el foco en la resolución de retos críticos, y la otra opción es los que afrontan varios retos psicológicos y sociales de forma simultánea. Entonces aquí los que lo vivirán como una crisis, la correcta es la C, son los que afrontan varios retos de forma simultánea. Entonces por eso la teoría focal. Entonces solo los adolescentes que enfrentan a varios aspectos viven a esta etapa como una verdadera crisis.
Bien, siguiente pregunta. Dice, la teoría focal de Coleman sobre la adolescencia. Entonces hay tres opciones. Niega que puedan presentarse desajustes o dificultades durante la etapa. La otra opción dice que rechaza la existencia de una secuencia de desarrollo única e inmutable. Y luego dice otras cosas más, pero bueno. Entonces la tercera dice, opción está basada en supuestos teóricos y no cuenta con vales empíricos. La correcta es la segunda. ¿No? Dice que no hay una secuencia de desarrollo única e inmutable, aunque admite que dentro de una misma cultura existe una secuencia de desarrollo más probable o típica. Entonces esa es la correcta. Aquí lo de no cuenta con avales empíricos porque la usó empíricamente, se basó en datos empíricos. Y entonces aquí niega que puedan presentarse desajustes o dificultades, pues no, porque quien no lo hace, quien no se enfoca, lo vive mal. Entonces, y si vemos lo que dice el texto, pues por ahí va. No puede considerarse una secuencia de estadios fija. Y también dicen que dentro de una cultura puede darse más frecuentemente una secuencia de desarrollo. Pueden darse múltiples secuencias, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Siguiente pregunta es preguntar de las de relaciones entre autor y modelo. Entonces dice cuál de ellas es correcta. Entonces, una de ellas es Erikson, estados de identidad. La otra opción es James Marcia, tendencias en conflicto. Y la tercera opción es teoría focal, Coleman. Bueno, esta es una que la correcta pues es focal Coleman. Se acaba de ver. Entonces, y si vemos el texto, pues, ¿no? Que es la de que hizo Coleman con adolescentes de 11, 13, 15 y 17 años. Y luego los otros dos estaban invertidos, ¿no? Erikson habla de tendencias en conflicto e en competición y Marcia habla de estados de identidad. Bien, siguiente pregunta. Dice la teoría focal de Coleman y tres opciones. Es considera que los adolescentes deben atravesar un periodo de moratoria antes de alcanzar una verdadera identidad. La segunda es sostiene que los adolescentes afrontan diversos cambios, pero no todos al mismo tiempo. Y luego niega que dentro de una misma cultura exista una secuencia de desarrollo típica o más probable. Entonces, bueno, la correcta en este caso es la segunda, la B. La teoría focal de Coleman sostiene que los adolescentes afrontan diversos cambios, pero no todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces esta no es de Coleman, la primera no es de Coleman y la tercera, lo equivocado es niega, ¿no? Porque dice que sí puede estar. Entonces, por eso dice en el texto, el nombre del modelo teórico hace referencia a la propuesta del autor de que los adolescentes en general no se enfrentan simultáneamente a todos los retos psicológicos y sociales propios de esta etapa de transición. Bien, siguiente pregunta. Dice, la elaboración del autoconcepto está íntimamente ligada al desarrollo de capacidades cognitivas relacionadas con, entonces, autoconcepto y ligada al desarrollo de capacidades cognitivas relacionadas con tres opciones: lógica formal, la siguiente opción relacionados con el pensamiento operatorio concreto y la última opción es el autoconcepto ligado al desarrollo de capacidades relacionadas con la lógica postformal. Entonces, de estas tres, la correcta es la primera, se relaciona con lógica formal. Y bueno, está por ahí escrito, ¿no? Si vemos el texto, pues está por ahí escrito, pero bueno, autoconcepto debe cumplir con series de requisitos formales, ser internamente consciente, permitir predicciones fiables sobre conducta. Por lo tanto, su elaboración aparece íntimamente ligada al desarrollo de las capacidades cognitivas relacionadas con la lógica formal. Bueno, esta es una frase por ahí más o menos medio perdida, y a veces son así. Bueno, siguiente, a veces por descarte, ¿no? Bueno, siguiente pregunta dice, ¿qué autor sostiene la idea de que al comienzo de la adolescencia no pueden relacionar diferentes aspectos? Los individuos no pueden relacionar diferentes aspectos de su yo. Erikson, Fisher, Elkley. La correcta en este caso es la segunda, Fisher. Entonces sí que
Entonces decía que al inicio de la adolescencia, si vemos el texto, dice que Fisher al inicio de la adolescencia encuentra que el individuo se encuentra en el nivel de atracciones simples. Por lo tanto, no puede comparar abstracciones entre sí. Y por lo tanto, no puede relacionar diferentes aspectos de su yo. Bueno, aquí, bueno, ya es lo que hay. Erik Erikson dice, es la que dijo que es la teoría del progreso del yo a lo largo de la vida, que tiene en consideración aspectos sociales y culturales. Entonces, es considerado uno de los pioneros de la perspectiva de desarrollo del ciclo vital. Bueno, y de Peserklin es el que identificó dos periodos propios de la etapa como audiencia imaginaria y fábula personal. Bueno, simplemente para recordar. Siguiente pregunta. Vale, es en lo que se refiere al autoconcepto, Fisher señala que el nivel de abstracciones simples, el adolescente, tres opciones. El adolescente puede darse cuenta de posibles incongruencias de su carácter. La siguiente opción, puede comparar abstracciones de su yo entre sí. Y la tercera, el adolescente no puede relacionar diferentes aspectos de su yo. Bueno, estas son, no sé, una pregunta de esas que, bueno. Entonces, referente al autoconcepto, Fisher dice que el nivel de las abstracciones simples, el adolescente, y la correcta es la C. El adolescente no puede relacionar diferentes aspectos de su yo. Y bueno, está escrito como tal ahí en el texto, ¿no? Ahí lo único, bueno, depende. Fisher apuntaba que al inicio de la adolescencia el individuo se encuentra en el nivel de abstracciones simples, por lo tanto no puede comparar abstracciones entre sí y por lo tanto no puede razonar diferentes aspectos de su yo. Bueno, entre tantas palabras, pues esto está, que ya se ha visto más o menos en algunas otras preguntas relacionado, pero bueno, depende de quién escriba la pregunta. Siguiente pregunta dice, en el nivel de abstracciones simples propias del inicio de la adolescencia, el adolescente, primera, no puede comparar abstracciones de su yo. Segunda, puede comparar abstracciones de su yo. Tercera, puede comparar abstracciones de su yo siempre que se refieran a aspectos del mundo social y no del afectivo. Bueno, entonces aquí es la correcta, es la primera. En el nivel de abstracciones simples, el adolescente no puede comparar abstracciones de su yo, que es un poco lo que ya se ha visto, ¿no? Pero bueno, algunas preguntas rebuscadas. Al inicio, abstracciones simples, no puede comparar abstracciones entre sí. A mí no, esa frase la verdad es que se me dificulta entenderla y en las preguntas estas pues igual. Siguiente pregunta dice, según los estudiosos de la evolución del autoconcepto, en la etapa adolescente, el momento de mayor confusión sobre los rasgos se sitúa en, entonces, ¿cuándo? Entonces, primera opción, el momento de mayor confusión sobre rasgos de la personalidad. Entonces, ¿cuándo se sitúa? Se sitúa en el tramo final de la adolescencia, cuando está en sistemas abstractos, se sitúa en el inicio de la adolescencia o se sitúa en la adolescencia media. El momento de mayor confusión. Entonces, la correcta es la tercera. El momento de mayor confusión es en la adolescencia media, cuando el sujeto puede comparar abstracciones simples entre sí. Entonces, aquí al final todo esto sobra y esto al final es lo importante, pero bueno, es lo que hay. Entonces, si vemos el texto, pues es tal cual, ¿no? Dice movimiento de mayor confusión, ¿no? Al inicio de la adolescencia. Aquí, pero entonces aquí es importante. Al inicio de la adolescencia, cuando están en relaciones, uno puede comparar abstracciones entre sí y no puede relacionar diferentes aspectos de su yo. Y después en la adolescencia media, 14-15 años, relatos sobre personalidad revelan cierto conflicto ante las inconsistencias del yo. Bueno, entonces al principio no se pueden comparar entre sí, no se pueden relacionar aspectos de su yo al inicio de la adolescencia. En la adolescencia media es cuando hay el conflicto entre las inconsistencias del yo. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, como dice que aquí no puede comparar el inicio, pero en la parte media sí, bueno, a veces hay que descarte y cosas de ese estilo. Siguiente pregunta. Dice, durante la adolescencia media, los relatos de los adolescentes sobre características de su yo revelan tres opciones. Durante adolescencia media, relatos de adolescentes sobre características de su yo. Revelan, primera opción,
competencias para integrar abstracciones. Siguiente opción, falta de competencia para comparar rasgos de personalidad. Y tercera opción, revelan capacidad para comparar atributos de personalidad, pero falta de competencia para integrarlos. Bueno, aquí la correcta es la C, ¿no? En adolescencia media, los relatos de adolescentes sobre características de su yo revelan una capacidad para comparar atributos de la personalidad, pero falta de competencias para integrarlos. Entonces, bueno, aquí un poco rebuscado a mi modo de ver, para mi gusto. Pero bueno, entonces aquí cuando vemos que en la adolescencia media hay cierto conflicto, ¿no? Este cambio se relaciona con la incipiente posibilidad de comparar. Y después aquí, y luego el libro dice, el adolescente aún no está capacitado para resolver el problema. La adolescencia media es el periodo que mejor puede acoger los conceptos de crisis de identidad y moratoria a los que aluden Erikson y Marcia. Entonces, bueno, aquí es una pregunta aquí. Revelan capacidad para comparar atributos de personalidad, pero falta de competencia para integrarlos. Bueno, siguiente pregunta. Dice, indique cuál de las siguientes situaciones representa mejor el fenómeno adolescente de fábula personal. Aquí hay varios que entonces son la opción de fábula personal o también el otro fenómeno de audiencia imaginaria. Entonces son dos que hay. Vale, entonces fábula personal. Aquí me iré rápido porque al final son maneras diferentes de escribir lo mismo. Entonces dice que un adolescente confiesa a sus amigos que ha habido muchos conflictos con sus padres, pero tiene una buena relación ahora. La siguiente opción dice, un adolescente tiene pequeño traspiés en un centro comercial, pero asume que todos los clientes han sido testigos del incidente y lo han comentado entre ellos. Y la tercera es, respecto a fábula personal. El adolescente está valorando edición importante, tiene dudas, no se atreve a compartirlas, considera que su situación es tan única, que ni ellos ni nadie pueden ponerse en su piel. Entonces la correcta es la tercera, fábula personal. Entonces aquí todo lo que tenga que ver con fábula personal es también cuando considera que la situación es única. Entonces son las dos cosas, fábula personal y audiencia imaginaria. Entonces, y en audiencia imaginaria sería la otra, que todos se preocupan por él. Entonces son los dos extremos, a veces es darle vuelta al texto, pero va por ahí. Que si vemos aquí, y al final en esta zona, yo de casualidad di con varias preguntas de estos. Aquí en esta zona, las preguntas de ahora que voy a decir, todos tienen que ver con esto: fábula personal, si todo el mundo está centrado y preocupado por lo que él piensa, y fábula personal, audiencia imaginaria, todo el mundo se preocupa y piensa por lo que él o ella hace o piensa. Y la siguiente, fábula personal, las experiencias y preocupaciones son únicas. Entonces, fábula personal son únicas, audiencia imaginaria, todo el mundo piensa, ¿no? Todo el mundo está preocupado por lo que él piensa y hace. Entonces, bueno, hay varias que simplemente son estas dos y ya está. Entonces, siguiente pregunta. Cuando un adolescente dice, no me comprendes, nadie puede saber lo que siento, entonces está ofreciendo un ejemplo de fábula personal, fábula imaginaria, audiencia imaginaria. Entonces aquí la correcta es fábula personal y a veces se inventan el siguiente, ¿no? Fábula imaginaria, audiencia imaginaria. Entonces a veces se combinan las palabras y se inventan uno que no es. Y aquí es lo mismo. Aquí no hay mucho. Siguiente pregunta. Dice, el fenómeno de fábula personal se caracteriza porque el adolescente muestra madurez en competencias metacognitivas, cree que jamás nadie ha tenido pensamientos o sentimientos similares a los suyos, cree que todo el mundo está preocupado por lo que piensa. Entonces la correcta es la B. Piensa que nadie ha tenido pensamientos o sentimientos similares a los suyos. Siguiente pregunta. Dice, el fenómeno de fábula personal se refiere a que el adolescente cree que sus experiencias son absolutamente únicas y que nadie jamás ha sentido lo que ellos sienten. Este fenómeno expresa, y aquí sí es un poco diferente, ¿no? Expresa una capacidad para integrar abstracciones simples, una excesiva diferenciación entre lo que ellos piensan y lo que piensan los demás, una falta de diferenciación de lo que él piensa y lo que piensan los demás. Aquí tengo que meterme ahí un poco más a escribir y tal, porque bueno, ¿no?
Entonces en el texto pues sí, igual dice esto, ¿no? Al final dice, se trata por tanto de dos fenómenos antagónicos que expresan respectivamente una falta y una excesiva diferenciación. Entonces una falta, entonces el primero, audiencia imaginaria, es una falta entre lo que uno piensa, una falta de diferenciación entre lo que uno piensa y lo que piensan los demás. Y en la segunda es una excesiva diferenciación de lo que uno piensa, o sea que excesiva diferenciación es yo lo que pienso y lo que piensan los demás no tiene nada que ver, ¿no? Entonces y falta de diferenciación entre lo que uno piensa y lo que piensan los demás, que todo el mundo está centrado en lo que él hace. Entonces, bueno, hay que trabajarlo un poquillo, porque también puede, igual de repente sale algo como esto, ¿no? Falta, entonces, y excesiva diferenciación. Bueno, siguiente pregunta. A Jorge, un adolescente, le acaba de dejar su novia, está abatido y dice que nadie puede comprender lo que está sintiendo, que nadie puede hacerse la idea de lo que es que le deje su novia. Esto sería un ejemplo típico de primera opción, abstracción simple; segunda, audiencia imaginaria; tercera, fábula personal. Pues es la tercera, fábula personal. Entonces, y ya está, aquí no hay mucho. Siguiente pregunta, dice, fenómeno de fábula personal consiste en, primera opción, creencia que experiencias y preocupaciones son únicas; segunda opción, una falta de diferenciación entre uno piensa y lo que piensan los demás; y tercera, una creencia de que todo el mundo está centrado y preocupado por lo que uno hace y piensa. Entonces la correcta en este caso es la A, ¿no? Fábula personal es la creencia que las experiencias y preocupaciones propias son absolutamente únicas. Y bueno, entonces aquí es eso de pues por descarte también, pues tenerlo más claro. Siguiente pregunta, dice, en la adolescencia, Elkin define el fenómeno de la audiencia imaginaria como, entonces, tres opciones: es el sentimiento del adolescente de que se ignoran sus sentimientos; otra opción, seguridad del adolescente de que nadie ha sentido lo que él está sintiendo; y la tercera opción, creencia del adolescente de que todo el mundo está preocupado por lo que él hace o piensa. Entonces, en este caso la correcta es la C, ¿no? Audiencia imaginaria es que el adolescente se preocupa de que piensa de que todo el mundo está preocupado por lo que él hace o piensa. Entonces, y vale, entonces, y siguiente pregunta, dice, el fenómeno descrito por Elkin como la creencia adolescente que todo el mundo está centrado y preocupado por lo que él hace o piensa se denomina fábula personal, audiencia imaginaria, lógica formal. Entonces, correcto, la respuesta es audiencia imaginaria, ¿no? Todo el mundo está centrado y preocupado por lo que él hace o piensa. Entonces, siguiente pregunta, dice, audiencia imaginaria y fábula personal expresan respectivamente, y entonces aquí es ese de falta de diferenciación y excesiva diferenciación. Falta de diferenciación y excesiva diferenciación entre lo que siente y piensa, en lo que el siente y piensa; excesiva diferenciación y falta de diferenciación entre lo que el adolescente piensa y lo que piensa los demás. Entonces aquí juegan con estos dos: la falta de diferenciación entre lo que el adolescente piensa y lo que cree de los demás. Entonces hay que sentarse con calma, aprendérselo, y porque aquí la correcta es la primera. Entonces la audiencia imaginaria es falta de diferenciación y fábula personal es excesiva diferenciación entre lo que el adolescente piensa y lo que cree que piensan los demás. Entonces aquí falta, excesivo, excesivo, falta. Y bueno, de hecho aquí sí, y aquí, porque aquí le pusieron y la información que recibe del entorno social. Entonces ahí también jugar con palabras. Entonces la correcta es la primera, ¿no? Es audiencia imaginaria, falta de diferenciación; fábula personal, excesiva diferenciación. Y después, entre lo que la gente piensa, que piensan los demás. Entonces, bueno, aquí al final es el juego de palabras y ya está, ¿no? Entonces, nadie piensa como yo, todo el mundo piensa, todo el mundo está pendiente de lo que yo hago, ¿no? Vale, entonces siguiente pregunta. Dice, con relación a la construcción del autoconcepto,
Fisher señala que el nivel de los sistemas abstractos, el individuo, primera opción, está hablando de nivel de sistemas abstractos, ¿no? Y autoconcepto. El individuo alcanza posibilidad de comparar entre sí abstracciones simples, es capaz de integrar abstracciones simples en otras de nivel superior, y el tercero, incorpora por primera vez atributos tangibles, intangibles y abstractos en la definición de su yo. Bueno, aquí la correcta aquí es la segunda. Respecto a autoconcepto, Fisher señala que en el nivel de sistemas abstractos el individuo es capaz de integrar abstracciones simples en otras de nivel superior. Y bueno, aquí está un poco rebuscado, creo yo, pero aquí lo que dice en el texto es: en el último tramo de la adolescencia, entre 17 y 18 años, el adolescente comenzará a integrar los rasgos más contradictorios de su personalidad. Y según Fisher, el individuo se sitúa ahora en el nivel de los sistemas abstractos, lo que trae consigo la posibilidad de integrar las abstracciones simples en otras de nivel superior. Bueno, entonces aquí, pues por eso es tal como está en el texto. Pero bueno, aquí alcanza la posibilidad de comparar entre esas abstracciones simples. No sé, bueno, son de esas de que puede ser muy confuso dependiendo de cómo se lea. Y luego con el nerviosismo y eso, pero bueno, hay que ver cada palabra y cada letra. Siguiente pregunta, dice: según Fisher, el nivel de los sistemas abstractos se caracteriza la adolescencia en la etapa, y tres opciones: en la etapa media, en la final, en la inicial. Entonces la correcta aquí es el nivel de sistemas, la segunda, final. Entonces, el nivel de los sistemas abstractos caracteriza la adolescencia en la etapa final. Entonces, sistemas abstractos serían en la final. Entonces, en el último tramo de la adolescencia, ¿no? Entonces, comenzar a integrar los más contradictorios en niveles abstractos y puede integrar abstracciones simples en otras de nivel superior. Bueno, siguiente pregunta es: el desarrollo de un autoconcepto se basa en criterios y compromisos personales. Entonces, desarrollo de un autoconcepto que se basa en criterios y compromisos personales es más probable en, y ahí cuándo es más probable: en el inicio de la adolescencia, en la adolescencia media o en el final de la adolescencia. Entonces aquí es desarrollo de autoconcepto que se basa en criterios y compromisos personales. Entonces la correcta es al final, ¿no? El autoconcepto basado en criterios y compromisos personales es más probable en el final de la adolescencia. Y entonces aquí y en el texto, pues ahí lo que dice es esto, ¿no? Al final de la adolescencia, el autoconcepto tiende a saturarse, que atributos que no dependen de la comparación social. Entonces va dando paso a nuevos atributos basados en criterios más personales, comprometidos con ideales y valores del propio individuo. Entonces, bueno. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, ya se enfoca más en referencias a cualidades interpersonales, como habilidades sociales, atractivo físico, propiedad. Entonces aquí ya pasa a criterios más personales y comprometidos con ideales y valores ya del propio individuo, no menos influencia. Bien, siguiente pregunta es: aquí describen a alguien y después uno tiene que decir. La descripción dice: Julia se define a sí misma. Antes solía cambiar mi forma de ser, dependiente de con quién estuviera. No, solía cambiar mi forma de ser dependiendo de con quién estuviera. Quería encajar. Me preocupaba mucho si los demás me aceptaban. Con el tiempo me he dado cuenta de que ser buena amiga no significa solo estar disponible, también cuidar de mi propio bienestar emocional. Vale. Entonces la definición en cuál sería más probable que se encuentre. Entonces, uno, en la etapa de fábula personal, ya que tiene dificultades para distinguir su punto de vista de los demás. La segunda, al inicio de la adolescencia, pues su identidad se basa en la comparación social. Y la tercera, al final de la adolescencia, ya que su autoconcepto se basa en criterios personales y comprometidos con sus valores. Bueno, aquí la correcta es la C, que es al final de la adolescencia. Y bueno, va un poco con el texto. Ahí lo único es eso, que luego a veces lo hacen de manera rebuscada y cuesta, ¿no? Pero bueno, entonces aquí al inicio y al final, ¿no? Al final de la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces tú lees el texto y bueno, vale. Pero cuesta, ¿eh? A veces lo leo y... pero en fin, pero es lo que hay. Vale, pues entonces ya con esta pregunta ya se finalizaría lo que es el tema 11. Entonces, pues ya está. Mucha suerte.
y gracias.